A ver. Pongan todos. Entonces, voy a tratar de recuperar los minutos perdidos, yendo un poquito más rápido con el primer ejercicio. A ver, recordemos, análisis hacia atrás. ¿Para qué servía? Para las Cuéntenme. relaciones de recurrencia que no sean de grado 2. Ajá, o sea, en realidad sirve para todas y en el apunte se sugiere que uno la use para las relaciones de recurrencia de grado 1, ¿está bien? ¿Y para qué sirve? O sea, vos ahí me decís a qué se lo puedo aplicar. ¿Y para qué lo aplicó, Gonzalo? Ahí no me acuerdo bien. Ah, ¿el resto? ¿Quién te puede ayudar? ¿Nadie? A ver si en el chat tengo una respuesta. ¿Para qué aplico el análisis hacia atrás? ¿Para qué lo aprendieron? ¿Cuál es el objetivo? Yo voy escribiendo el primero. Profe, para encontrar el patrón. no me sale el nombre ahora. Cri, a ver, estás bien rumbeada. Para la fórmula, bien. Claro, lo aplico para poder encontrar una fórmula explícita. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en el primero que tengo A sub n igual a 2,5 por A sub n menos 1 con A sub 1 igual a 4. Eso es una fórmula de recurrencia de grado 1 y es lineal, homogénea de grado 1, ¿está bien? Es una fórmula de recurrencia lineal, homogénea de grado 1. En el apunte habla de relación de recurrencia, entonces le vamos a poner RR. Lineal, homogénea de grado 1. Bueno, entonces puedo aplicar el análisis hacia atrás. ¿Para qué? Para obtener una fórmula explícita de la misma sucesión. Entonces, ¿en qué consistía el análisis hacia atrás? Que cada vez que yo me encuentro con un término de la sucesión, lo que hago es expresarlo en función del anterior. Entonces, siempre tengo que ir escribiendo el A sub n. Voy a usar colores, recomiendo que ustedes también los usen conmigo. Siempre el A sub n. ¿Cómo? En función del anterior. Pero en este caso, el anterior es el A sub n menos 1. O sea, el A sub n está escrito en función de su posición inmediata anterior. Y yo lo que voy a hacer es hacer lo mismo con ese A sub n menos 1. Es decir, ¿cómo lo puedo escribir, dado que ese A sub n menos 1 es un término de la sucesión, en función de su anterior? ¿A qué sería igual? A ese término multiplica, no. Yo quiero que vos me digas, sería igual a su anterior, es decir, a A sub n menos 2. ¿Y qué más le tengo que hacer a ese A sub n menos 2? Multiplicarlo por 2,5. Claro. ¿Por qué multiplicarlo por 2,5? Porque acá me dice que todos los términos de la sucesión, es decir, el A sub n, cualquier término que esté en la posición n, va a ser igual a 2,5 por el que esté en la posición anterior. Y esto, como es recursivo, un modelo recursivo, también aplica para el mismo A sub n menos 1. O sea, para el que está en la posición A sub n menos 1, aplica este mismo modelo. Es decir, que es igual a 2,5 por su anterior. Es decir, A sub n menos 2. ¿Está bien?
Entonces, al primero que está en rojo arriba, en el primer renglón, lo voy a reemplazar por todo el paréntesis negro. Recuerden que si en la operatoria yo no pongo nada y hay un espacio, es un por. O sea, acá estoy multiplicando por a sub n menos 1, pero escrito de esa manera. Muy bien. Entonces, lo que voy tratando de hacer siempre es escribiendo un poquito una síntesis de cómo me va quedando el a sub n, siempre en función del término anterior que aparezca, sea el inmediato anterior, o sea el que está, como en este caso, 2 posiciones hacia atrás. O sea, nos fuimos una posición más hacia atrás, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podría escribir resumidito? Y en lugar de hacer 2,5 por 2,5 por a sub n menos 2, puedo escribir 2,5 al cuadrado por a sub n menos 2. Lo resumí un poquito, nada más que eso. Ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué no resuelve y hace 2,5 al cuadrado y pone el resultado? ¿Y por qué no me conviene? Porque si hago eso, voy a ir perdiendo qué es lo que voy a hacer paso a paso con el 2,5. ¿Está bien? O sea, pierdo el patrón. Entonces, conviene resolver, pero hasta un cierto punto, no todo. No tiene que quedar encubierto lo que yo voy haciendo cada vez que voy un paso hacia atrás. Eso se tiene que ver. Bien, vamos un paso más hacia atrás. Si sigo con este molde, otra vez, a sub n es igual a 2,5 al cuadrado, ¿no? Por a sub n menos 2. Tomo lo último que escribí. Pero ahora lo que voy a hacer es reemplazar este a sub n menos 2, como hice antes, por algo equivalente. Entonces, este a sub n menos 2, ¿a qué es igual? A 2,5 por n menos 3. Por el que está en la posición anterior a esa, o sea, por el que está en la posición n menos 3. ¿Cómo escribo eso? Por a sub n menos 3. Bien, María Florencia. Entonces, voy a escribir, en lugar de lo que yo puse en azul, 2,5 por a sub n menos 3. Todo lo otro queda igual. Así que lo que yo ya tenía, que era el 2,5 al cuadrado, lo sigo teniendo. ¿Sí? Y después multiplico por el equivalente, ¿está bien? A sub n menos 2. Hago lo mismo, resumo cómo me va quedando. Entonces voy a poner 2,5 por a sub n, 2,5 al cubo por a sub n menos 3. Esperen que me quedo de cualquier manera. Ahí está. Hasta ahí. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Hace falta que haga un paso más hacia atrás? Si hace falta, se hace. Si no hace falta, trato de mirar si ya descubro el patrón. O sea, trato de ver si yo digo, bueno, hice un paso hacia atrás, me quedo así. Hice 2 pasos hacia atrás, me quedo así. Hago n-1 pasos hacia atrás. O sea, trato de que acá me aparezca, si yo avanzo, el a sub n, n-1 posiciones anteriores a la cual estoy parado. ¿Está bien? Es decir, no escribo todos los pasos que pudiera seguir haciendo, porque no sé cuántos son, porque exactamente n no tiene un valor. Lo que sí sé es que si yo me voy
n menos 1 posiciones hacia atrás. Fíjense que dice n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que me estoy yendo n menos 1 posiciones hacia atrás respecto de la posición n. Eso quiere decir. ¿A dónde voy a llegar si me fui n menos 1 hacia atrás? A la primera. A la primera. Bien, Lautaro. Llegué a la primera porque estoy en la n, me fui n menos 1 hacia atrás. No importa cuánto vale el n, seguro llego a la primera. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto va a ser la posición 1. ¿Bien? Por ende, todo esto va a ser ahí, va a ser el término que está en la posición 1. ¿Está bien? O sea, si el subíndice me da 1, si este subíndice me da 1, todo el término es el A sub 1, es el que está en la primera posición. Bien. Entonces, si ustedes quieren, copien después de que yo termino el renglón, ¿no? Lo que yo tengo que ver es que cuando me haya ido n-1 posiciones hacia atrás, ¿por quién va a estar acompañado ese A sub 1? ¿Qué va a estar multiplicando, sumando, lo que fuera ese A sub 1? Cuéntenme. El 2,5. ¿El 2,5 solito? El anterior, pero no lo sabemos. Sí lo sabemos. Fíjate, Flor. Pasa que ahí dice que el primer número te lo da. Ah, es 4. No, está bien. Ese lo sé. El A sub 1 lo voy a reemplazar en el paso que sigue por 4. Lo que yo digo es que va a estar multiplicando al A sub 1. ¿Por qué? Miren esto. Vamos a poner un color distinto, así se ve. Acá. Cuando yo fui una posición hacia atrás, o sea, en la fórmula primera, el A sub 1 estaba elevado, una posición hacia atrás, el 2,5 estaba elevado a la 1. ¿Sí? Cuando voy 2 posiciones hacia atrás, ¿van mirando lo que voy redondeando? El 2,5 estaba elevado a la 2. Bien. Por eso, termino. Cuando fui 3 posiciones hacia atrás, el 2,5 que acompañaba al término anterior estaba elevado a la 3. Profe, ¿puede ser que esté elevado al 2,5 a la menos 1? Claro. Entonces, cuando vaya n posiciones hacia atrás, va a estar acompañado ese término por 2,5 elevado a la n menos 1. Fíjense qué bueno esto, pues yo no sé cuánto vale n, pero estoy segura que si acá dice n menos 1, el exponente del 2,5 también va a ser el mismo número. ¿Está bien? ¿Se logra entender o tiene mucho lío de colores? Si no, corrijo algo. No, profe, lo que yo no entiendo es por qué el n-1 termina siendo A sub 1. Bueno, suponete que al n yo le doy un valor. ¿Para que ahí te veo el apellido y no te veo el nombre? ¿Cómo era el nombre? Gutiérrez. No, Gutiérrez del apellido. Franco. Franco. Bueno, suponete que yo a n le doy un valor. Digo, n vale 5, o sea, estoy en el término quinto. ¿Sí? Cuando vos te vas una posición hacia atrás, estás en el cuarto. 2 posiciones hacia atrás, estás en el tercero. 3 posiciones hacia atrás, estás en el segundo. Cuando te vas n-1 posiciones hacia atrás, si n valía 5, n-1 vale 4. Ahí entendí. Llegaste al primero. Ahí está. Entonces, no importa cuánto valga n-1 hacia atrás, llegué al primero. ¿Sí? Y ese es mi tope, porque ¿cuánto más puedo ir hacia atrás? Hasta ahí. Imposible ir un poco más,
porque la sucesión tiene un primer término, no tiene algo antes del primer término. Por eso el análisis hacia atrás termina cuando yo logro referenciar, como está acá, el término en la posición n en función de su primer término. No puedo hacer otra cosa más. ¿Sí? Para todos, ¿eh? Bueno, lo único que queda ahora, cuando yo encontré este patrón, que es esta cosa de que el exponente del 2,5 va de la mano de cuántas posiciones hacia atrás yo estoy escribiendo. Entonces, listo. Ahora reemplazo el A sub 1 y se me fue la recurrencia. Miren cómo queda si el A sub 1 que yo puse en violeta lo pongo como 4, que es el valor que me dan al comienzo. ¿Está bien? Reemplazo. Queda explícita, profe. Claro. Es 2,5 elevado al exponente n-1 por 4, que es el A sub 1. Y bueno, si querés, cambiarlo de lugar, conmutá, para que se vea más lindo. Te lo paso en limpio en el renglón de abajo. Ahí. En definitiva, A sub n es igual a 2,5 elevado a la n-1, pero volví a escribir lo mismo. Ahí. A sub n es igual a 4 por 2,5 elevada a la n-1. Esto que voy a recuadrar ya es una fórmula explícita. Sale un poco chueco ahí. Y ese era el objetivo de haber aplicado el análisis hacia atrás. O sea que ya está, ya lo logré. Vamos a ver, hacer una especie de comprobación parcial de que esa fórmula que obtuve es correcta. Vamos a obtener los 4 primeros términos de esta sucesión con la fórmula de recurrencia dada al comienzo. Y después vamos a ver si obtenemos los mismos 4 con la fórmula que acabamos de encontrar. Entonces, yo paso en limpio de las dos fórmulas, cuando ustedes me digan que yo puedo cambiar de pantalla. Profe, el 4 ahí es a n. Es A sub 1. Es A sub 1. Te lo redondeo. Era el dato. O sea, este de acá. Listo, profe, gracias. ¿Qué tenés Franco ahí que hace como una aureola, como si estuviéramos en un boliche? La luz de Navidad en el agujerito del espejo. Con razón, sí me parecía que había algo así. Bárbaro, está genial para trabajar a la mañana eso. Sí, aparte que estaba recién lloviendo. Un ambiente de paz. Muy bien. Así me gusta, que te ambientes todo como para verlo de esa manera, a pesar de que nos levantamos a las 7 de la mañana, antes. Bárbaro. No, yo no dormí. ¿No dormiste? No, tengo el horario cambiado por los parciales esta semana. Ah, bueno. Listo. Hablando de eso, seguramente después van a hablar con la profe de los parciales, mientras terminan de copiar. ¿Parcial de qué tuvieron? Algoritmos. Sistema y organizaciones. Sistemas. Ajá. Por eso supongo que hay menos personas hoy acá.
Y ese parcial, ¿cómo se lo tomaron? ¿Qué le toman? ¿Un formulario multiple choice? Sí, nos tomaron un multiple choice en sistema. Las otras no nos tomaron teoría. En sistema de organización nos tomaron un multiple choice y después nos dieron unas actividades para realizar una hoja y teníamos que escanearla en PDF y mandársela. Bien. Pero Y por el lo general la parte decir, teórica es en formulario y la parte práctica la hacen por lo general escaneándola en foto y mandándola. Bien, posiblemente en discreta hagamos algo similar. ¿Está bien? Después van a hablar con la profe. Yo quería preguntar nomás. Bueno, especie de verificación. Así los que están medio dormidos se siguen despertando y vale la pena el esfuerzo que hayan hecho si están estudiando un montón justamente esta semana de no perderse las clases, porque si se la pierden ahí, empiezan a perder ustedes. Tienen que estar en las clases. Sobre todo en esta en donde estamos desarrollando cosas, explicando, hay que estar. Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba parcial. Qué lindo, una prueba parcial a las 7 de la mañana. O sea, no va a ser una prueba de verdad, completa. O sea, es como un esbozo de prueba. No sirve como prueba, sirve para decir, creo que estoy bien rumbeado, nada más. ¿Por qué? Porque en el medio hay muchos cálculos. En esta que hicimos no, porque es fácil. Pero ahora vamos a ver la que sigue, que estoy esperando que se despierten más. Entonces, con la fórmula de recurrencia, yo tenía que A sub n es igual a 2,5 por A sub n menos 1, y el primero vale 4. ¿Está bien? Entonces, vamos a generar los primeros 4 términos con esa fórmula. Obviamente, el primero es 4. Ya me lo dieron. El segundo, A sub 1 igual a 4. El segundo, A sub 2, va a ser 2,5 por el anterior. ¿Está bien? O sea, 2,5 por 4. Resultado, me dirán ustedes. 10. 10. Bien, a ver si hasta ahora funciona eso. A sub 3 Yo tuve que va a hacer con ser... calculadora. No, por favor, hace 2,5 por 2 por 2. 2,5, el A sub 3, así no nos perdemos, va a ser 2,5 por su anterior, es decir, por A sub 2. Eso va a ser 2,5 por el resultado que saqué recién. No me van a querer usar una calculadora, multipliquen por 10, corren una coma, es decir... 25. Bien, gracias. 250. No, A sub 4 va a ser 2,5 por su anterior, es decir, 2,5 por 25. Tampoco hace falta la calculadora, ¿no? Porque 2,5 son 2 veces y media. O sea, no. 62,5. Ajá. O sea, 25 2 veces son 50 y media vez más el 25 son 12,5. 62,5. Yo les digo, pero es que si vos te acostumbrás, perdés muchísimo menos tiempo haciendo las cuentas así que agarrando la calculadora, apretando las teclitas, es más rápido. Así que bueno, acá tengo los 4 primeros términos con la fórmula de recurrencia, los recuadro. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Ahora lo que voy a hacer es obtener, vamos a hacer una línea acá divisoria, los 4 primeros términos, pero con la fórmula explícita. Si obtengo los mismos, estoy en buen camino. Si ya al obtener los primeros 4 hay alguno que no me da, es muy probable o que esté haciendo la cuenta mal ahora o que obtuve mal la fórmula explícita.
o que hice mal los términos de recurrencia. Algo pasó. ¿Está bien? Entonces, la fórmula explícita nos dio A sub n igual a 2,5 por A sub n menos 1 y nada más. No hay ningún dato de un primer término. Entonces, ¿qué hago? Voy reemplazando la n por el 1, el 2, el 3 y el 4, porque por eso es explícita, y voy calculando los términos. Entonces, n igual a 1, a sub 1 será 2,5. Ay, me equivoqué en la fórmula. Sí, Era por es 4. Sí, cualquiera. Yo sabía, profe, pero quería ver si estaba atento. Sí. Yo también dormí 4 horas y media porque terminé de entregar una cosa ayer a la 1 de la mañana, así que cualquier ayuda me va a venir bien. Bueno, a ver. Como nosotros, profe. Sí, sí. Estoy tratando de presentar mi tesis de una maestría y no saben los esfuerzos que estoy haciendo y no se dan una idea cómo cambia la cosa cuando uno ya está trabajando y a esta altura de la vida. Así que aprovechen ahora para hacer todo y después hay que relajarse. Bueno, a ver, será 2,5 elevado a la 0, ¿verdad? Por 4, ¿me siguieron? Sí, profe. ¿Por qué a la 0? Esperen, no me conteste, y quiero ver cuánta gente dormida tengo. Ángel, ¿por qué a la 0? Ángel David Carlos Sifone. Sí, profe. No, la verdad que me perdí un poco. Ah, bien, atentos tienen que estar, no tienen que estar haciendo ninguna otra cosa. A ver, ¿por qué a la 0? Porque si n vale 1, Ángel, como puse yo acá, lo que hago es reemplazar ese n igual a 1 ahí, en la fórmula. 1 menos 1, exponente 0. ¿Bien? ¿Sí, Ángel? Sí, profe. Bueno, ¿no me mentís? ¿Seguro? No, seguro lo entendí. Bueno, entonces, 2,5 a la 0 da 1, por 4, 4. Listo. Primer término. Y voy controlando. El primer término me dio igual, así que con la fórmula de recurrencia, sí. ¿Ven? Me dan iguales. Sigo. Me va a contestar cualquiera, atento. N igual a 2. Aplico la fórmula. ¿Qué quiere decir? En la fórmula explícita tengo que reemplazar la n por 2. Entonces, a sub 2 será igual. Aumentás en 1 la potencia. Sí, pero reemplazo acá, ¿no es cierto? Entonces, ahora si yo pongo 2 menos 1, me va a quedar un 1, es decir, aumento en 1 la potencia respecto del término anterior. Y 2,5 por 4, ya hicimos la cuenta antes, nos daba 10. Bárbaro, comparamos, 10, 10. Seguimos, vamos bien. Ahora sí, se me callan porque quiero preguntar. N igual a 3, A sub 3 es igual, callados todos, Franco Giacone. No, profe, no sé. No, Franco, ¿cómo? Si es una fórmula explícita y el n vale 3, mirá la fórmula que está a la izquierda en negro. ¿Dónde ves una n? Estoy atrasado con esto, tengo que... No importa, escúchame lo que te estoy preguntando. Mirá la fórmula izquierda, acá a la izquierda, mirá esto, no te cierres. Mirá esto, contestame, ¿dónde aparece una n? ¿El exponente? Bueno, si n vale 3
Vos lo único que tenés que hacer es como una maquinita, reemplazar esa N donde aparece. Decime lo que queda. ¿Qué sería 3 menos 1? No veo bien. Sí, sería 3 menos 1. ¿Por qué no ves bien? ¿Porque no ves bien mi pantalla? ¿Porque no te pusiste los lentes? ¿Qué pasa? No, está ahí veo. La fórmula es esta. Si reemplazás la n por 3, va a quedar 2,5 elevado entonces ¿a qué, Franco? A la 2. A la 2. Por 4. Hago la cuenta. Ahora sí, si quieren usan calculadora, pero 2,5 por 2,5 es ¿cuánto? Y a eso lo multiplico por 4. ¿Cuánto da? 6,25. Bueno, no hagan trampa, no tienen que ir arriba a que me da ya el resultado 25, porque eso sería hacer trampa. Y se hacen trampa ustedes. Entonces, es 6,25 por 4. ¿Está bien? Y el resultado es 25. Controlo. Tercer término con recurrencia me da lo mismo que tercer término con la explícita. Voy bien. Vamos con el último. Lo hago más acá para que entre. Atentos todos. Y no me importa si estaban perdidos antes. N igual a 4. Síganlo abajo ustedes. A sub 4. Ahí está. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, por favor, pónganse al día. También, se viene el parcial, pónganse al día. No puede ser que yo esté preguntando cómo obtengo el término 100 de una fórmula y no me estén pudiendo responder esto en una fórmula explícita. Están mal ubicados, se los digo, con todas las letras. Y no es a todos. Hay gente que está enganchada. Bueno, la que no está enganchada, póngase a full a engancharse. Y si hacen parciales y se desconectan de las otras materias, esa no es la manera, chicos. Yo ya sé que cuesta, ¿eh? Yo también fui y soy estudiante. Hay que hacer de todo un poco. Luego lo van a hablar con la profe Rosa, Florencia. Dale, seguimos. Me voy a uno mucho más difícil que el que acabo de hacer. Así que con todas las pilas, el que tiene que ir al baño va ahora, mientras yo escribo el ejercicio. Profe, me voy a buscar agua que tengo. Dale, vayan. No me avisen ahora. En 3 minutos tienen que estar todos en la pantalla. Yo me fui a preparar un mate, profe. Ya. Voy a hacer un café, profe. Más de 3 minutos no. Profe de chismoso, ¿qué uso? ¿Una tablet o una notebook con Android? Te la muestro. Una tablet con Android. Claro, una combinación de lo que preguntaste. Una tablet con Android. ¿Sí? Calculo que será Samsung también. Es una Samsung. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué te interesa la marca y todo eso? Qué grande, profe. No, ¿Eh? no, Porque las que olvídate. sabían traer teclados son esas. El capitalismo, profe. Para nada, te cuento, ya que vos preguntaste. A mí esta tablet me salvó mi profesión docente en la virtualidad, chicos, porque ustedes ya se están dando cuenta que a mí me gusta explicar, interactuar. Las primeras clases, la forma de explicar era, no había usado la tablet, no se me había ocurrido, un banquito, o sea, me fabriqué un atril, con la cámara del celular enfocaba, muy difícil los primeros tiempos de virtualidad para muchos docentes. Ahora, me avivé que podía escribir en la tablet, porque no la había usado nunca en cuanto a la pantalla táctil, y dije, chau, y empecé a conectarme, y ahora para explicar matemática usando la tablet me resulta muy sencillo, yo estoy casi como en el pizarrón. El único problema es que no los veo a ustedes, y me pasan cosas como las de recién, y me desespera.
porque yo en la clase presencial circulo, miro, me fijo lo que vos escribiste y ahora no lo puedo hacer. Si lo hago, ustedes tienen que compartir pantalla conmigo y tardamos un montón más. De todas maneras, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, ya ustedes han compartido resoluciones conmigo. Y tener la tablet fue una cuestión fortuita. En un momento, mi hermano viajó a Estados Unidos hace como 3, 4 años atrás y dijo, ¿querés que te traiga? Está barata, tráeme. Y en ese momento era una cuestión muy accesible. Ahora sería imposible y si no la tuviera, tendría que hacer malabares con otra cosa porque no me la podría comprar. Hoy están impagables, profe. Sí. Impagable, impagable. De hecho, con la virtualidad, esta computadora, la que estoy usando para estar, que ustedes me están viendo ahora por esta cámara, está por colapsar. Mal. Ya le cambié 2 veces la batería y eso a nosotros nadie nos lo paga. Bien, y cuando la tenga que reemplazar, no sé qué voy a hacer. La tablet, como no ha tenido mucho uso, está impecable. Pero bueno, pero no se ve lo mismo, sí. Le cambié la batería de curioso nomás, porque se le descargaba muy rápido. Sí, porque tenía que estar todo el tiempo enchufada. Sí, porque ya te avisa que se la tengo que cambiar. Ya tiene 3 cambios de batería esta computadora. En cualquier momento colapsa. Data del año. Por eso te digo, no es que yo sea súper tecnológica. Soy amiga de la tecnología, pero no ando cambiando los dispositivos en la medida de que las empresas me dicen que los cambie. Trato de que la vida útil se extienda y mucho. Gasto lo mínimo posible. Tener la tablet es un privilegio que salió de casualidad, no porque yo lo quisiera. Así que bueno, basta con esta charla, vamos con el ejercicio que sigue. Entonces, vamos con el color negro ahora. No le voy a usar color hasta que no sea sumamente necesario. Voy a hacer uno re difícil, como les dije. Voy al D. El 2D dice D sub n igual 5 por D sub n menos 1 más 3. Y el D sub 1 vale 2. Esta es la fórmula de recurrencia. Miren que voy a ir súper rápido. Lo que quiero es obtener al final de este camino una fórmula explícita. Cuando yo escribo esto en la pantalla y me voy abajo de todo y escribo explícita, ustedes no escriban eso, ¿sí? Lo que les estoy marcando es hacia dónde vamos. Si quieren lo escriben después. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Al D sub n menos 1, Flor, atenta, al D sub n menos 1 lo tengo que reemplazar por una referencia a su término anterior. En este caso, el modelo me dice que el término que está en una posición, en este caso n, es 5 por el que está en la anterior, más 3, más el número 3 fijo. Entonces, cuando yo reemplace ¿qué voy a poner? Acá invito a que me contesten. 2. D sub n menos 2. ¿Sí? Ese va a ser su anterior. D sub n menos 2, no el 2. Entonces, D sub n menos 2. Pero no es que yo reemplazo el D sub n menos 1 exactamente por el D sub n menos 2. Porque el D sub n menos 1 es algo en relación al D sub n menos 2. D sub n menos 1 no sería igual a 5 por D sub n menos 2 más 3. Exacto, Tomás. Entonces, 5 por D sub n menos 2 más 3. Acá está la recurrencia, porque cada término siempre tiene ese molde. Entonces, al que está arriba lo voy a reemplazar
por todo eso. Es decir, voy a escribir en negro lo que yo ya tenía, simplemente en rojo lo que reemplacé. Antes tenía un 5 acá, ¿no? Y acá tenía un +3. Dígame si eso se entiende. Sí, profe. ¿El resto? Sí, se entiende. Hagamos No enten- una más, lo entienda. Bueno, Profe, dale. no- Sí, Pascual. no entendí por qué puso abajo, o sea, reemplazó de nuevo con el mismo término de arriba, o sea, puso 5 por D sub n menos 2 más 3 en vez de reemplazarlo por D sub n menos 1. Perdón, menos 2. Bueno, a ver. ¿Por qué, Pascual? Porque cualquier término de la Profe, es solución. Pascua, disculpe. Ay, perdón. Tenés razón, que leo Pascua y no sé por qué leo Pascual. El nombre es Franco. Sí, profe. Franco, porque no lo veo completo, por eso. Dale, Franco. Cualquier término de la sucesión es 5 por su anterior. Fíjate que acá dice n y acá dice n-1. La anterior, léelo. 5 por su anterior más 3. Entonces, cuando yo reemplazo este que está en la posición n-1, también va a ser 5 por su anterior más 3. ¿Me seguiste? Sí, profe. O sea, Franco, no es que el d sub n-1 es igual al d sub n-2, porque si no la sucesión tendría todos términos iguales. Una vez que conozco uno, conozco todos. Lo que dice es que un término es 5 veces el anterior más 3, y eso aplica para todos los términos de la sucesión. ¿Bien? Entonces, ¿qué habíamos hecho antes? Lo que habíamos hecho es tratar de resolver un poquito, pero no todo. Quedaría Sí. 5 al cuadrado D sub n-2 más y 2 por 3. No, como A ver, no queda 2 por 3. Mejoremos eso. Ah, Mirá, vos acá haces una distributiva, ¿no? Este 5 lo multiplicás por este 5 y este 5 lo multiplicás por este 3. Y después le sumas el 3 de afuera. Bueno, el 15 que vos estás diciendo, yo lo voy a escribir así. 5 al cubo. No. 5 por 3. 5 al cubo, digo yo, no. Bueno, no importa, nos entendimos. Entonces, el 5 por 3 no lo escribo como 15. ¿Por qué? Porque si lo escribo como 15, a mí me da la sensación de que pierdo el patrón. De que no me voy a dar cuenta de dónde salió el 15. Entonces lo dejo como un 5 por 3. Fíjense si hasta ese paso está todo entendido. ¿Por qué quedó así? Y comparen con la sucesión que hicimos antes, que ahora se me agregó un término en la suma, ¿no? Al principio tengo 2, tengo 5 de n-1 más 3, y ahora tengo 3 cosas que sumo. Yo no entendí el 5 por 3, profe. ¿Dónde sale? Mirá, de la distributiva esta que te marco acá, si vos resolves este 5 por 5, aparece el 5 al cuadrado. Y este 5 por 3, aparece 5 por 3. Sí. Acá hay un por y acá hay un más. Y como esto está entre paréntesis, que si no lo ponen está mal. ¿Por qué está entre paréntesis? Porque era el d sub n-1. Todo lo rojo reemplaza al término d sub n-1. Así que todo eso hay que multiplicarlo por 5, como dice acá adelante. Si no lo pongo entre paréntesis, hago mal el reemplazo. ¿Bien? Un paso más. Parto de la última cosa que escribí, o sea, de esto, que es la que está más prolijita. Entonces, d sub n es igual a 5 al cuadrado
Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que ya hice. Voy a reemplazar el d sub n menos 2 por lo que ustedes me digan. A ver si no digo boludeces. A Sería ver. 5 al cuadrado por d sub n menos 3 más 5 por 3 más 3. No, 5 ver. al cuadrado por 3, ¿no será? Miren arriba de todo. ¿Cómo es cualquier término de la sucesión? Por eso, 5 al cuadrado por d. Igual que arriba, pero dn menos 3. Bueno, entonces, el d sub n menos 2 es un término que yo obtendría si acá en lugar de n pongo n menos 2. Entonces será 5 por n menos 2 menos 1, es decir, por n menos 3, por d sub n menos 3 más 3. Entonces no hay ningún 5 al cuadrado. No, yo El estaba des- intentando sacar la otra, profe. ¿Qué La que otra? sigue, la que sigue, Ah. la que... Al resumir un poquito. Sí, sí, sí. Ahora te entendí. Bueno, entonces, este de acá, este solito que yo estoy marcando en rojo, va a ser igual a lo que son todos los términos de la sucesión. Va a ser igual a 5 por d sub n menos 3 más 3. ¿Sí? Lo reemplacé, nada más. Ahora sigo en negro con todo lo que ya tenía. ¿Qué me estaría faltando? Sumarle el 5 por 3 y el 3, que era algo que ya tenía acá. Miren, esto ya lo tengo. Lo único que hago es copiarlo. ¿Estamos? ¿Dudas? Hasta ahí. Profe, creo que me perdí. ¿Por qué el n-3 después? Bien. Esperen que le aviso a la profe cuando termino si entra. Vayan mirando, que yo ahora le contesto. Bien. ¿Por qué el d sub n menos 3? Atendí. Porque yo leo esto y lo interpreto. La fórmula de arriba de todo, la interpreto con palabras. En el momento que ustedes leen M, D y números y no saben lo que eso significa, no les sirve a ustedes. ¿Qué interpreto con palabras? El término que está en la posición N, sea N quien sea número natural, mayor que 2, es igual a 5 por el término que está en su posición anterior más 3. Si eso mismo lo aplico a decir el término que está en la posición n-2, debería decir es igual a 5 por el que está en la posición anterior a esa más 3. ¿Sí? O sea, es un modelo que aplica para cualquiera de los términos de la sucesión. Entonces, si estoy en la posición n-2, solamente es posición esto, ¿eh? Si estoy en la posición n-2, su posición anterior es la n-3. Pero no son iguales los términos de la posición n-2 con la de la n-3. El de la posición n-2 es 5 veces el anterior más 3. ¿Me expliqué? Sí, profe. Profe, yo sigo sin entender por qué pasa de menos 2 a menos 3, perdón que le diga. Escúchame, si n vale, cuando a ustedes les cueste entender esto, denle un valor a n. Si n vale 10, este d sub 10 menos 2, ¿qué queda? Hago un paréntesis. N vale 10. D sub 8. Bien. Entonces, esto queda d sub 8. ¿A qué va a ser igual el d sub 8? ¿A 5? Ah, es porque
como en uno tengo 5 y en el otro tengo 5 al cuadrado, equilibro poniendo m-3, m-2, ¿o no? No. No, Escuchen, n-7. escuchen. Apliquen la fórmula de arriba de todo. Esta de acá. Esta es la única fórmula que yo tengo que aplicar, porque es la única que tengo. Si n vale 10, yo acá pongo d sub 10 igual a 5 por d sub 9 más 3, ¿verdad? Ahora, si estoy acá y n vale 10, lo que tengo es el d sub 8. ¿Está bien? Entonces, olvídense del n. ¿A qué es igual el d sub 8 de acuerdo a la fórmula de arriba? A 5 por el que está en la posición anterior, que es d sub 7. Profe, una consulta. Ahí donde dice dn igual a, bueno, todo lo de arriba, ¿no sería d1 y abajo d2? ¿O por qué no serían? No. Espera, ahora te contesto. Terminemos esta idea. Miren esto de acá. Esto que yo estoy escribiendo acá abajo. ¿No estoy respondiendo al molde de arriba de todo? Porque estoy diciendo el que está en la posición 8 es 5 veces el que está en su posición anterior más 3. ¿Digo eso o no digo eso? Y por lo menos lo escribí, así que calculo que sí. Digo eso, ¿no? El que está en la posición 8 es 5 veces el que está en la posición anterior a la 8, más 3. Entonces, eso mismo es lo que estoy aplicando acá. Lo que pasa es que la posición acá me la da el n-2. O sea, si yo en lugar de 8 borro y pongo n-2, el numerito n-2 en total es la posición. Es la posición. Entonces acá, en lugar de 7, tengo que poner una posición anterior a esa. Una posición anterior a la n-2 es que le reste 1 a n-2. Y entonces voy a tener que poner n-2 menos 1. Todo eso es subíndice. Y eso es n-3. Y después le contesto a Ángel, sí. Sí, yo lo que decía era que arriba, bueno, la primera es de sub n, y después, o sea, en la posición n, y después abajo no sería la posición 1, d a la 1. ¿Es igual a todo lo que sigue o no? No, porque es mentira eso. D a la 1 ya lo tenés, es 2. Lo que vos vas haciendo, Ángel, es siempre reemplazando el d sub n, y lo único que haces es cambiar la referencia. Si en el primer renglón el d sub n está expresado en función de su anterior, lo que haces es que en el d sub n, en el segundo renglón, mirá al final del segundo renglón, mirá acá, ¿sí? Esté expresado en función de 2 posiciones anteriores, no de la anterior. Nada más que eso. Por eso te vas hacia atrás. ¿Y hasta qué punto habría que hacer eso, profe? Hasta todo lo que vos no me escuchaste en la explicación del primer ejercicio. Hasta el primero. Porque yo no puedo pasarme del primer término cuando voy hacia atrás. ¿Está bien? Después repasamos. Por eso es re importante que estén atentos. Yo hoy hago la excepción de explicar nuevamente. La próxima no. Necesito que estén atentos desde las 7:15. ¿Sí, Ángel? Entonces, solo puedo ir hacia atrás hasta la primera posición, que es lo que voy a dejar expresado yo ahora. Vamos a ver. Borro este paréntesis que hice. Está bien que pregunten, pero hoy estoy un poquito enojada porque este tema es complejo y si ustedes se conectaron y estaban medio muteados y no estaban, me complican la clase. ¿Está bien? Bueno, a ver. Llegué hasta ahí. Entonces, no voy a hacer un paso más hacia atrás, como hice antes. Voy a tratar de decir, ¿cómo sigue esto? Para lo cual, atención, aunque les esté faltando entender un poquito más,
No importa, hagan el esfuerzo, para lo cual trato de descubrir el patrón. El patrón es tratar de escribir este D sub n, siempre el D sub n, en función de la posición inicial. O sea, cuando yo hice n-1 reemplazos hacia atrás. ¿Está bien? Me fui n-1 posiciones hacia atrás y ya dijimos que eso coincide con el D sub 1. Era 2, ¿no? Que es 2, y luego lo reemplazamos, si querés lo pongo acá, que es 2, y hasta ahí puedo llegar hacia atrás. Muy bien. Ahora, lo importante es ver con quién acompaño este término, este 2, este factor 2, cómo lo acompaño. Esperen, antes de que me contesten. Para ver cómo lo acompaño, yo tengo que ir mirando. Que acá en el primero, una posición hacia atrás, el 5 está elevado a la 1 y el 3 suma una sola vez. 2 posiciones hacia atrás, el 5 que multiplica a ese término está elevado a la 2 y el 3 aparece una sola vez, pero después aparece multiplicado por el 5. ¿Bien? Cuando voy 3 posiciones hacia atrás, vamos a tratar de resumir lo que habíamos obtenido antes, que no lo hicimos. Si hago acá la distributiva, me queda 5 al cubo por d sub n menos 3 más, les pido que después analicen bien por qué escribo esto, 5 al cuadrado por 3 más todo lo que tengo. 5 por 3 más 3, o sea, se agregó otro sumando más, ¿no? Me concentro en esta fórmula que está un poquito resumida. Y voy a seguir viendo el tema del patrón. Cuando me fui 3 posiciones hacia atrás, el 5 apareció elevado al cubo, y no solo aparecieron los términos 5 por 3 más 3, sino que se le agregó otro más acá. ¿Bien? Entonces, hay una respuesta fácil a la pregunta que voy a hacer. En el renglón de abajo, el D sub 1, ¿por quién va a estar acompañado como factor? Por el 5 a la El n-1. Por el 5 elevado a la n-1. ¿Está bien? El exponente del 5 coincide con cuántos pasos hacia atrás me fui. ¿Siempre va a pasar eso? No. Depende del molde. Ahora bien, esto no termina acá como la fórmula que hicimos antes, que era re fácil. Miren, la de antes. La de antes me quedó directamente ahí. Me quedaba un exponente n-1 acompañando el término en la primera posición del 2,5 y nada más, ¿sí? En esta fórmula que estamos viendo, siempre se me están agregando términos de una sumatoria. Entonces, a esto va a estar acompañado por una suma. Y yo sé que esa suma termina en el 3, solito. Termina, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 3 estaba y es el que vengo arrastrando del principio. Luego se le agregó el 5 por 3, ¿no es cierto? Y lo arrastré, miren, de arriba a abajo en la pantalla. Luego me apareció el 5 al cuadrado por 3. Y si yo hubiera seguido hacia atrás, me hubiera aparecido el 5 al cubo por 3, el 5 a la cuarta por 3, el 5 a la quinta por 3, etc. ¿Cómo escribo todo eso? 5 a la n menos 2. Gracias, Gonzalo. El primero que va a estar acá acompañando, digamos, iniciando esa sumatoria, es el 5 a la n menos 2. ¿Me podés explicar, Gonzalo,
obviamente multiplicando al 3, ¿no? ¿Por qué te das cuenta que el primero va a ser ese? Lo supuse porque en la de recurrencia vi que si 5 estaba elevado al cuadrado por d a la n menos 2, el 5, después el más 5, estaba 1 menos que eso. Ahí está. Muy bien me lo explicaste. Ayudo al resto. Él está mirando acá. Hasta la 0. Claro, acá ve que hay un 5 a la 1. O sea, el primer término de la suma de las potencias de 5 por 3 es el 5 a la 1. Luego el 5 a la 0, que es este. Esto es un 5 a la 0 por 3. Y aparece acá también, ¿no? Por 5 a la 0. Después, cuando acá tiene un 3, en el d sub n menos 3, el primero que aparece acá es 1 menos que este 3. Acá es 1 menos que este 2. Y acá es 1 menos que este 1. Eso es descubrir el patrón. ¿Está bien? ¿Hay recetas para eso? No. ¿Está? No hay recetas para eso. Lo tienen que ir descubriendo ustedes. O sea, esto es 3 menos 1. O sea, que si acá estoy en la posición, miren acá lo que yo voy a decir. Si el exponente es n menos 1, el primero que voy a estar sumando que multiplica el 3 va a ser 1 menos que ese n menos 1, es decir, n menos 2. Y luego siguen todas las potencias decrecientes del 5 hasta que aparece 5 a la 1 por 3 más 5 a la 0 por 3. Muy bien, esto que acabamos de escribir, y voy a cortar acá para que sigan con la profe, ya es una fórmula explícita. Pero no es cómoda. Ya es una fórmula explícita, ¿por qué? Porque si ustedes hacen un pasito más y reemplazan este que dijimos que vale d sub n menos 1, que vale d sub 1, este de acá, lo reemplazan por 2, miren cómo queda. ¿Sí? En ningún momento aparece una referencia a un término anterior. Todo el tiempo, si yo conozco el n, lo reemplazo y calculo el d sub 100 que habíamos visto antes. Lo puedo hacer. Eso es una fórmula explícita. ¿Es cómoda? No. Lo que van a terminar de ver con la profe, porque ustedes ya hicieron el ejemplo 3 y aparecía una formulita, es cómo puedo usar esto, cómo puedo abreviar esto, cómo puedo sintetizar esto para que la fórmula me quede mucho más cómoda para usar, ¿sí? Pero ya el resultado del análisis hacia atrás, que fue encontrar una fórmula explícita, ya está. Después abrevio un poquito esta fórmula y después tengo que hacer lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Tratar de calcular los primeros 4, por ejemplo, para comparar la recurrencia con la explícita, a ver si las cosas nos coinciden. ¿Sí? Así que les dejo acá como tarea esto de abreviar y la prueba parcial. Que lo primero que teníamos que hacer para esto es reconocer cuando se trataba de una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 2, porque justamente este método se utiliza solo para esos casos. Entonces, fíjense aquí, esto que está escrito en forma genérica es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 2. ¿Por qué? Porque tengo un término genérico en función de los dos anteriores. Y tengo R1 y R2 que son constantes. Recuerdan que la fórmula de relación de recurrencia lineal homogénea hablaba de esto, ¿no? Y esta decíamos que era de grado K.
porque tenía K términos, o sea, el término genérico estaba en función de K términos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo primero antes de ver el teorema. Les decía, esto es uno general. Este es uno particular, ¿sí? O sea, tengo el término C sub n en función de C sub n menos 1 y C sub n menos 2. Y tengo 3, que es R1, menos 2, que es R2. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué me dice el método? Cuando yo tengo una fórmula de este estilo, que es una fórmula de recurrencia en función de dos términos anteriores, como por ejemplo la fórmula que me permite generar la serie de Fibonacci, lo que tengo que hacer primero es construir una cuadrática. Este método, miren que es un método que tiene una determinada cantidad de pasos. Es bien procedimental, no es como el análisis hacia atrás que ustedes tienen que ir jugando o elaborando la fórmula. Este tiene una serie de pasos que ustedes tienen que realizar, que ahora los vamos a ver. Entonces, lo primero que tienen que hacer es construir una ecuación cuadrática. ¿Cómo la construyo? Muy fácil. Donde está el término genérico a sub n, tengo que reemplazarlo y poner x al cuadrado. Donde está el término sub n menos 1, tengo que reemplazarlo y poner x. Y donde está el término a sub n menos 2, tengo que poner x a la 0, que sería 1. O sea, no pongo nada. Ese es un paso que tengo que hacer. Luego tengo que buscar las raíces de esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Las soluciones de esta ecuación cuadrática. Y el teorema, que no tiene demostración, me va a decir cuál es la fórmula recursiva, la fórmula explícita directamente. Si las soluciones son diferentes, me va a decir que la fórmula explícita es esta, donde en la fórmula aparecen las dos soluciones elevadas a la n. Y un u y b, que después vamos a ver de qué se trata. Si las raíces de la cuadrática son iguales, directamente la fórmula explícita va a ser esta otra, que fíjense que es muy parecida a la anterior, lo único que varía es que acá en el segundo término lo multiplico por n, porque este s, como son las dos soluciones iguales, pongo S1 y S2, es lo mismo, o sea, es la misma fórmula, pero en el segundo término lo multiplico por n. O sea que esto es lo que se tiene que estudiar de memoria. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo y van a ver que no es tan complicado. Supongamos que tenemos esta relación de recurrencia, que es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 2. Como tengo un C sub n en función de dos anteriores, tengo que partir con los datos de esos anteriores. El método de ecuación característica me dice que el paso 1 que tengo que hacer, construir la ecuación asociada, ¿sí? La ecuación cuadrática asociada. ¿Dónde está C sub n? Pongo x al cuadrado. ¿Dónde está C sub n menos 1? Pongo x. ¿Dónde está C sub n menos 2? No pongo nada. ¿Hasta acá está? ¿Sí? El resto, que tiene caritas de desesperación.
Lo estoy intentando entender, profe. Paso, profe. Esto no es que esta parte directamente, esto de decir, bueno, construyo la cuadrática, no tenés que entender demasiado, sino tomarlo como que es así, ¿sí? O sea, el procedimiento es, donde está el término genérico, pongo aquí al cuadrado, donde está el término n-1, pongo x, y donde está el término n-2, no coloco nada. Es así, no tiene entendimiento, digamos, que tenés que analizar. Es el procedimiento, ¿de acuerdo, Guillermo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Paso siguiente. Trato de buscar las soluciones de la ecuación. Para buscar las soluciones de la ecuación, recuerden que lo que tengo que hacer es igualar a 0 la cuadrática. Entonces, donde está 3x en un miembro, lo paso al otro restando. Donde está 2, donde está menos 2, lo paso al otro miembro sumando. Y me queda esta cuadrática. Busco las soluciones de esa cuadrática. Recordamos la resolvente. La resolvente es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Si reemplazamos, ¿sí?, el b con 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 sobre 2 por 1, me va a dar dos soluciones, x1 y x2, ¿sí? x1 y x2, que lo pongo como solución 1 y solución 2. El teorema me decía que si tengo dos soluciones diferentes, ¿sí?, dos raíces distintas, esta es la fórmula explícita, que me la tengo que estudiar en la memoria. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, o sea, pongo esa fórmula. Acá puse C sub n porque estamos hablando de C sub n, ¿no? Entonces pongo C sub n es igual a U por la solución 1 a la n más B por la solución 2 a la n. Esto que está acá, ¿es una fórmula explícita? Sí. Lautaro dice que sí. ¿El resto? Si suponemos que U y B son números reales, por ejemplo, no tenés que buscar el anterior para sacar el término que estás buscando. Exactamente, Lautaro. Si yo acá les digo calculen C sub 100, lo que harían es poner S1 que es 1, ¿sí? O sea, acá lo reemplazamos, ¿no? S1 que es 1, S2 que es 2, y lo único que tengo que hacer es poner 100 acá arriba, pero necesitaría saber los valores de U y B. ¿Quiénes son esos U y B? ¿Sí? Pero por lo pronto lo que dijo Lautaro está bien. Esta ya es la fórmula explícita. Sí, porque el teorema me dice que esta es la fórmula explícita y esta también. O sea, en el caso de que las soluciones sean iguales. O sea, que esto sin lugar a dudas es la fórmula explícita. ¿Cómo llega a esto el teorema? No lo vamos a ver. Por eso les digo que esa se la tienen que estudiar de memoria. ¿Cómo puedo calcular U y B? Si esta es una fórmula explícita, si esta es la fórmula explícita de esta fórmula recursiva, por lo que ustedes estuvieron viendo de fórmulas explícitas, yo puedo calcular con esta todos los términos de la sucesión. ¿Están de acuerdo? En particular puedo calcular C sub 1 y C sub 2. Entonces, si yo puedo calcular con esta C sub 1 y C sub 2, y yo tengo los datos de C sub 1 y C sub 2, lo que hago es establecer un sistema de ecuaciones en donde, por un lado, coloco el valor de C sub 1 y por otro lado coloco el valor de C sub 2. Si acá coloco un 1, en donde está la n, reemplazo por 1.
Y si acá coloco C sub 2, en donde está la N, reemplazo por 2. El valor de C sub 1 es 5, el valor de C sub 2 es 3, porque eso me lo dieron como dato. Los reemplazo. Y me quedan estas dos ecuaciones. 5 es igual a U más B más 2B y 3 es igual a U más 4B. Con ese sistemita resuelvo del método que ustedes más sepan usar para encontrar los valores de U y B. Reemplazo, sustituyo, igualo, utilizo cualquiera de los métodos, resto miembro a miembro, sumo miembro a miembro. Generalmente, si ustedes restan o suman miembro a miembro, se les acorta el procedimiento. No sé si lo tienen, lo recuerdan, pero bueno, si yo resto esta ecuación con esta otra, la U se me da. Y me queda 5 menos 3, 2, y me queda 2 menos 4, menos 2. O sea que me queda 2 de un lado igual a menos 2B. Entonces ahí directamente B me da menos 1. Y después lo reemplazo en U. Una vez que tengo los valores de U y B, los reemplazo en la fórmula que tenía inicialmente, que dijimos que esta ya era la fórmula explícita. Reemplazo U por 7, B por menos 1, y me queda finalmente que C sub n es igual a 7 menos 2 a la n. ¿Qué es lo que puedo hacer para quedarme tranquila, que hice el procedimiento bien? Lo que hacían con el análisis hacia atrás, que comentó Erika antes de irse. Verifico con esta fórmula cuáles son los primeros 4 términos de la sucesión. Verifico con esta otra cuáles son los primeros 4 términos. Bueno, yo ya tengo C sub 1 y C sub 2, calculo C sub 3, calculo C sub 4. Si con los primeros 4 términos de estas son los mismos primeros 4 términos de esta otra, y existe una gran posibilidad de que ustedes las cosas las hayan hecho bien. El procedimiento es este, que está dividido lo pusimos así en 7 pasos para que los tengan en claro, cada uno de los pasos. La posibilidad de error en este procedimiento es errores que pueden tener matemáticamente, pero no mucho más. ¿Dónde se pueden equivocar? Y en construir la ecuación, pero bueno, a ver, si les digo que donde está C sub n pongan x al cuadrado, donde está C sub n menos 1 pongan x, donde está C sub n menos 2 pongan 1, digamos, si recuerdan eso, ya no deberían tener error. Pueden tener error al igualar a 0, pero bueno, presten atención al hacer el pasaje de términos, ¿sí? Pueden equivocarse al hacer la resolvente, podrían, pero bueno, ustedes podrían utilizar también la calculadora para ver las soluciones, pero siempre expliciten de dónde salieron. Recuerden esto, los números sueltos que vienen de la nada no los vamos a considerar, ¿de acuerdo? Planteen siempre de dónde salió ese número. ¿Mm? Esta fórmula se la tienen que aprender de memoria. Tienen que reemplazar la solución 1 y la solución 2. Eso no creo que tengan ningún problema.
Y el otro momento donde pueden cometer errores es aquí, cuando reemplazan C sub 1 y C sub 2 y construyen las dos ecuaciones para el sistema. Nuevamente les digo, utilicen el método que crean más conveniente y ya llegan a la fórmula explícita. Siempre vamos a tener los dos primeros elementos de la sucesión. Siempre, porque recuerden que la fórmula es una fórmula recursiva que está en función de dos anteriores. Entonces, para calcular el término siguiente, necesito tener los datos de los dos iniciales. Por eso es que para hacer este teorema o para hacer este método de ecuación característica, se precisa una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 2. En realidad, se podría usar para relación de recurrencia de grados mayores, pero nosotros vamos a utilizar solo esta de la cuadrática de grado 2. ¿De acuerdo? Este es el método, no es tan complicado. ¿Les pareció complicado? Ya sé que están quemados después de 2 parciales. ¿Qué peores método? No, profe, este lo entendí mejor que el anterior. Sí, porque son una serie de pasos, nada más. Sí, es como que los tienen que saber de memoria, si se quiere. El otro es como que, bueno, a ver, están investigando cómo se hace el análisis hacia atrás. Como que están jugando para ver cuál es la característica, la propiedad del patrón. En cambio, esto es más directo. ¿Vamos a ver otro caso? Sí, profesora, vamos a ver profe. otro caso. Y, profe, acá hasta que agarro el mouse y le doy al micrófono. Ay, bueno, chicuelos, pongámosle un poco de onda. Yo sé que se levantaron hoy temprano, que tuvieron un montón de parciales. Hoy no. Bueno, sí, es verdad, ustedes, hay comisiones que tienen horarios que es todos los días a las 7:15, sí. Y hay otros que... Claro. La comisión de ustedes es una de las más... Sinceramente, chicos, yo quería cambiar el horario de ustedes, porque me parece un horror que tengan todos los días que entrar a las 7:15. Pero bueno, no consigo cambiar el horario. Profe. Tranquila, profe, igual peor día que el martes no hay. Peor día que el martes Cuando me no hay. anoté digo, voy a tener algún día libre a la mañana. Sí, todos los días a las 7:15 y el único horario zafable es el miércoles a las 8, nada más. Pero Sí, bueno, no. nos ocupamos temprano, así que tampoco me quejo, ¿no? Ya Sí, a la 1 bueno. estoy libre el resto del día. Bueno, a excepción del estudio Bueno, y todo eso, no pero puede. no hay clase, digamos. Yo los jueves llego A la 1 de la mañana. Bueno, ese es el pensamiento de Guillermo, es el pensamiento de ver lo positivo dentro del vaso. Sí, claro, Sí, o sea, es- dentro de la desgracia hay algo bueno. Claro, lo bueno es que te desocupás más temprano, pero lo Qué malo es desgracia. que todos los días, Lo malo es seguir vivo. así. lo malo es que todos los días te tenés que levantar muy temprano, pero sí, para las personas como yo que nos acostamos tarde porque funciona mejor hasta tarde, es un problema. Pero bueno. Acá somos todos así, profe, estamos todos hasta tarde. Sí, profe. Es un problema, sinceramente, pero es cuestión de acostumbrarse. Además, ustedes son jóvenes, se acostumbran a cualquier cosa. Si a la edad de ustedes no se acostumbran, He escuchado eso Profe, a tantas mí ya me veces. empiezan a molestar los cohetes. digamos. Yo ya estoy en una edad avanzada. sí. Sí. Leonardo, ¿cuántos años tenés? ¿Yo? Yo, profe, 18. Por eso, son jóvenes. No, Bueno. Guillermo dijo lo de los cohetes, profe. Ah, Sí, bien, Guillermo dijo. perdón, me quedó. No, yo explotaba F100 adentro de un balde, todo. Por lo menos en tu barrio son cohetes. Acá son tiros.
Bueno, volvemos después de este tiempito de relax. Vamos a ver otro caso y van a ver que es lo mismo, lo único que cambia es la fórmula. Miren, tenemos esta relación de recurrencia lineal homogénea de grado 2, donde tenemos un término de sub n en función de dos anteriores, de sub n-1 y de sub n-2. Tenemos los dos valores de d sub n, de d sub 1 y de d sub 2. Entonces, ¿qué me dice el método? Que tome esto y lo convierta en una ecuación cuadrática. Donde está el d sub n, pongo x al cuadrado. Donde está d sub n-1, pongo x. Donde está d sub n-2, no pongo nada, pongo un 1. Me queda esta cuadrática. Paso siguiente, despejo a 0 para buscar la solución de la ecuación. El 2 pasa como menos, el menos 1 pasa como más, me queda esta cuadrática, utilizo la resolvente y me da como resultado dos soluciones iguales. O sea, S1 y S2 son iguales a S. Hay que usar la fórmula igual. Entonces tengo que usar la otra fórmula, ¿sí? Esta otra, donde dice si son los dos iguales, tengo que hacer lo mismo que antes, pero al segundo término le tengo que multiplicar por n. ¿Bien? Entonces la utilizo. Pongo ahora d sub n, porque esta relación era d sub n, igual a u por s a la n más b por n por s a la n. Reemplazo las soluciones y me queda el u y el b que lo tengo que obtener igual que antes. ¿Cómo lo obtengo? Utilizando los dos valores iniciales que me dieron, d sub 1 y d sub 2. D sub 1 es 3 medios, d sub 2 es 3. Mirando la fórmula, donde está la n, coloco, en el caso de n igual a 1, coloco un 1. Y en el caso de n igual a 2, coloco un 2. Reemplazo y me quedan estas dos ecuaciones. Construyo con esas dos ecuaciones el sistema y encuentro los valores de u y b. Con los valores de u y b los reemplazo en la fórmula que tenía. Y finalmente, esta es la fórmula recursiva. Perdón, la fórmula explícita. Finalmente, para estar seguro, ¿qué hago? Calculo los primeros 4 términos de esta, calculo los primeros 4 términos de esta otra, y bueno, si me dan los mismos números, existe una gran posibilidad de que las cuentas las haya hecho bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Florencia, ¿me querés decir algo? No, que también lo entendí, estaba de acuerdo, profe. Bien. Bueno, la idea hoy era trabajar con otro de los temas para bueno, avanzar, pero me parece que siendo las 9:17, no sé en qué condiciones están. Yo no tengo ¿Quieren problema. Este tema lo quiero entendí. hablar por todo. ¿Cómo? No sé si voy a entender el otro ahora. A eso es lo que voy. Sí, bueno. Yo estoy bien, no soy mi compañero. ¿A qué hora tienen otra materia? No tengo idea, profe, pero tenemos otra materia después de álgebra. ¿Y 45 creo? ¿No? No sé si a las 10 o a las 45. Creo que a las 45. Bueno, no, si tienen a las 45 no me da mucho tiempo porque bueno, podría llegar hasta
tengo 10 minutos, un poco, 12 minutos. Bueno, no. Lo dejo acá. Lo dejo acá porque el otro tema me va a insumir, que es este que tengo acá. Prefiero darlo, lo puedo dar en media hora, pero en menos no. Bueno, quedará entonces esto para la semana que viene. ¿De acuerdo? Sí, porque creo que ya quedan 10 minutos, creo que Sí. terminaríamos. Sí. Hay profesores que cuando no pueden darnos temas, graban sus clases o se graban en Zoom o no sé cómo hacen bien y lo explican, ponerle que un día no tenemos feriado o algo así, y graban el tema mientras lo explican y nos lo pasan. ¿No se puede hacer eso para poder adelantar Sacamos las dudas en la fecha? próxima clase. Sí, en realidad, Franco, este tema, yo elaboré justamente este material, este documento para la clase. O sea que si ustedes lo leen, deberían entender de qué se trata. Profe, empezamos, tenemos hasta las 45, aunque sea por lo menos para ver una parte y después lo último sí Bueno, lo leemos. como quieran. Para adelantar a ver si podemos llegar a eso. Llegamos a adelantar el parcial. Bueno, perfecto. Yo no tengo drama. Fíjense, este otro tema es el tema de inducción y tiene que ver con algo que también les dijo Erika, de una fórmula, vieron que utilizamos en relaciones de recurrencia. Esta fórmula, utilizamos esta, y les dijo, y acá parece también que se puede utilizar esta fórmula, que son todas igualdades, ¿sí? Y que ustedes en el método hacia atrás las utilizaron sin, digamos, hacer un cuestionamiento, digamos, como que es así. Lo que vamos a ver ahora es cómo probar estas igualdades, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale esto? ¿Bien? Entonces, para eso les voy a hacer una pequeña introducción en el sentido de que en matemáticas, generalmente, los matemáticos primero descubren algo o hacen una conjetura respecto a algo y después lo demuestran, ¿sí? Para tener certeza de que lo que suponen se verifica. Supongamos que, entonces, vamos a hacer un procedimiento de ese estilo, ¿sí? Supongamos que empezamos a mirar qué sucede con la suma de números impares, con los primeros números impares, positivos, enteros. Yo planteo, bueno, a ver, tengo el 1, después al 1 le sumo 3, después al 1 le sumo 3 y 5, después le sumo 7, después le sumo 9. Todas estas sumas dan como resultado 1, 4, 9, 16, 25. ¿Podré sacar alguna conjetura? ¿Podré decir que existe algún descubrimiento respecto a esto? ¿Podré decir si existe alguna relación entre los segundos miembros de las ecuaciones? ¿Hay algo común? Sí, parecería que todos son cuadrados perfectos, ¿no? Sí, profe. Ahora, ¿será que si yo ahora le sumo 11, le sumo, o sea, ¿cómo podría explicitar coloquialmente cada una de estas igualdades? Y yo digo, la suma del primer número impar 1 es 1 al cuadrado. La suma de los dos primeros números impares enteros positivos es 2 al cuadrado, ¿sí? Si tengo 2, es 2 al cuadrado. Si tengo 3, es 3 al cuadrado. 4, 4 al cuadrado, 5, 5 al cuadrado. La pregunta es, ¿esto será cierto para todos
los primeros números impares enteros positivos? ¿Podrá extenderse para todos los casos? O sea, ¿podré seguir con el patrón diciendo 6, los primeros 6 al cuadrado, los primeros 7? O sea, ¿podrá ser que ahora yo pueda escribir esto, la suma de los primeros n números impares enteros positivos es n al cuadrado? ¿A qué definimos como los primeros? Los primeros, ¿qué serían los primeros? El 1, después sigue el 2, después sigue... Los primeros 100. Sería la suma de los primeros 100. ¿Sí? O sea, fíjate cómo se escribiría. O sea, esto sería forma coloquial. Ahora, en forma matemática quedaría así. O sea, el 1 más el 3 más el 5 más el 7 más el 9 más 2 por n menos 1, ¿sí? Porque estos son los n, es igual a n al cuadrado. Esto, vuelvo a repetir, es una conjetura, es un descubrimiento. Dijimos, bueno, parece ser que es esto. Ahora lo deberíamos demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Lo demostramos para los 100 primeros? ¿Para los 1000 primeros? ¿Miramos cada uno de los casos 1000 veces? Sería una tarea sumamente laboriosa y tampoco tendríamos certeza, porque en el 1002, por ejemplo, tal vez no nos da. ¿Se entiende? Que no podemos verificar para todos los enteros positivos, en este caso impares. ¿Y cómo hacemos? Bueno, les muestro otro ejemplo, otro caso. Fíjense que tengo esta ecuación. Tengo una ecuación, la proposición o la conjetura es las soluciones de la ecuación son todos los enteros positivos. Pruebo, para el caso 1, me da. Para el entero positivo 1, para el entero positivo 2, reemplazo, me da 0. Para el entero positivo 3, reemplazo, me da 0. Para el entero positivo 4, al reemplazar, no me da 0. Entonces, justamente, este es un caso en donde les muestro que por más que planteemos para los 3 primeros y decimos, sí, esto es verdad, el caso 4 no se verifica. Entonces, es prematuro considerar una afirmación verdadera con solo verificar los 4 valores iniciales. Y acá pongo entre paréntesis porque vieron que hasta hace poco les decía yo que cuando ustedes hacían la recursiva y después hacían la fórmula explícita de la recursiva, miraran los primeros 4 valores. Pero bueno, eso es porque hicieron la demostración, digamos, pero hicieron el análisis, ya sea por método hacia atrás o por ecuación característica. En este caso, esto es una propiedad cualquiera y bueno, no lo podemos ver con los primeros 4 casos. Entonces, se tiene que pensar en un método que se llama método de inducción matemática, que me permita ver si una proposición, si una oración es falsa o verdadera respecto a los enteros positivos, ¿sí? Y vamos a llamar a esa afirmación P. Entonces, fíjense, estoy siempre con el mismo ejemplo que vimos antes. Digo, para todo número entero positivo, la suma de los primeros n números impares es n al cuadrado. Esa proposición, cuando yo la reemplazo en los diferentes valores, la proposición en 2, en 3, en 4, en 5, reemplazaría el n por el valor correspondiente, ¿no? Y este principio de inducción, haciendo 3 pasos, me garantiza que la proposición sea válida para todos los enteros positivos.
¿En qué se basa? Se basa en la idea de un razonamiento que se da en lógica, que nosotros, como no trabajamos la parte de lógica, vamos a tratar de que entiendan el procedimiento. Se basa justamente en suponer que se puede demostrar que una proposición es verdadera. Si una de ellas es verdadera, la siguiente también lo es. O sea que si P en K es verdadero, P en K más 1 va a ser verdadera. Todos se dan cuenta que K es anterior a K más 1, ¿no? A esta altura. Entonces, el principio de inducción dice esto. Para todo número entero positivo, sea Pn una proposición o propiedad que depende de n, suponga que se cumplen las dos condiciones siguientes. Una condición es que P1, o sea, que P evaluado en 1 es verdadera, y que para todo número entero positivo K, si P en K es verdadera, entonces PK más 1 va a ser verdadera. Eso es lo que dice el principio de inducción. Voy a ir a lo que prácticamente se hace. Hasta acá se entiende el concepto, se entiende la necesidad y se entiende, digamos, la opción de un método para probar estos casos. Sí, profe. Prácticamente, ¿cómo se realiza el procedimiento? ¿Cómo son estos tres pasos? Primero, tengo que demostrar que la propiedad sea verdadera para el primer valor para el cual tiene sentido la proposición. Generalmente, n es 1. Después vamos a ver cuándo cambia. Demuestro para el primer valor. Paso 2, considero cierta o verdadera la proposición para un n igual a k. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazo n por k y supongo que es verdadera la afirmación. Paso 3, demuestro la proposición para n igual a k más 1. O sea, reemplazo n por k más 1, empleo este paso anterior para resolverlo, y si es cierta, entonces va a ser cierta para todos los n enteros positivos. Fíjense este gráfico que hice acá, respecto a esto que está acá. Lo primero que hago es probar para el primer valor. Supongamos que fuese 1. Pruebo la proposición para el primer valor. O sea, n en principio toma el valor 1. En el paso 2, hago que n tome un valor k, cualquiera. No sé cuál es el valor k. Pero en particular puede ser 1. Si demuestro que la proposición es válida para el k más 1, o sea, para 2, ya demostré que vale para 1 y demostré que vale para 2. Ahora k puede tomar el valor 2. ¿Sí? Este k puede ser 2. Si ahora demuestro que vale para 2 más 1 o para 3, ya está. O sea, siempre voy barriendo cada uno de los números enteros positivos porque voy demostrando para el siguiente. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Más o menos. Ahí Lautaro me puso la carita como que... esperen que les muestre otra cosa. Con el ejemplo se va a aclarar mucho. Sí, con el ejemplo se va a aclarar mucho. Bueno, vamos a ver el ejemplo y después les digo otra cosa. Después hacemos estas aclaraciones. Miren este ejemplo. Este ejemplo es el que estábamos mirando antes, ¿sí? La suma de los enteros, de los primeros enteros positivos impares, ¿sí? Igual a n al cuadrado. Vamos a probar si esto se verifica en forma general. ¿Qué me dice el método?
Paso 1. Demuestro que la proposición es verdadera para el primer número para el cual es válida esta igualdad. El primer entero positivo, entero positivo impar es 1, ¿sí? Si yo acá pongo n igual a 1, me va a dar 1. 2 por n, 2 por 1 menos 1 es 1. O sea, de este lado de la igualdad voy a tener 1, que es el primer valor, ¿sí? Y de este lado de la igualdad también tengo 1. 1 al cuadrado es 1. O sea que para el primero esto se verifica. ¿Estamos de acuerdo? Voy a considerar que es verdadera o que es válida la proposición para n igual a k. Entonces, ¿qué hago? Lo único que hago es reemplazar el n por el k. O sea, copio lo mismo, pero donde está un n pongo k, y donde está un n pongo k. Y digo, esto es verdadero. Lo que tengo que hacer ahora es demostrar que es verdadera para el siguiente acá, que el siguiente acá es k más 1. Entonces, ¿qué hago? Planteo la misma ecuación, pero ahora, en vez de n, pongo k más 1. En vez de n, pongo k más 1. ¿Lo ven? Sí. Pero esto no le pongo igual totalmente porque no sé, esto es lo que tengo que demostrar. Por eso es que lo puse entre signos de interrogación. ¿Será verdad que para k más 1 vale? Fíjense que yo acá les puse por un lado A y por el otro lado B. ¿Por qué lo dividí así? Porque ustedes están muy acostumbrados, o generalmente lo que hacen cuando tienen una igualdad de este estilo, es seguir acá abajo desarrollando este lado y seguir acá abajo desarrollando este lado. Y la idea en realidad es que tomen lo que está a la izquierda y lleguen a lo que está a la derecha. Si llegan, lo demuestran. Si no llegan, es que no es válido. ¿De acuerdo? Sí. Aguántenme un minutito más y les muestro cómo hacemos para llegar de A a B. Que siempre se hace lo mismo. Coloco A, lo escribo A, pero fíjense que lo que hago es escribir el término anterior al K más 1. Antes del K más 1 está el K, ¿sí? Porque es la suma de los primeros K más 1 términos. Entonces, antes que el K más 1 está el K. Ahora, si miran esto, pueden observar que de acá hasta acá es lo mismo que habíamos considerado válido en el paso 2. ¿Lo ven? Sí. O sea que lo podría reemplazar. Por K al cuadrado. Es K al cuadrado. Y le agrego el último término, que era el de K más 1. Hago propiedad distributiva y después, ¿qué hago? Hago 2 menos 1 es 1. Me queda esto. ¿Y esto qué es? El cuadrado de un binomio. K más 1 al cuadrado. O sea que llegué a lo que quería demostrar. Como esto es válido, entonces ahora puedo decir que como P de K más 1 es válida, puedo afirmar que vale para todo entero positivo. La cita de anda probando con todos los números. Exactamente. Perfecto, profe. ¿Miramos otro ejemplo? ¿O quieren después de esto mirarlo ustedes? Yo les comento, en el blog hay otro material de otra profesora que también plantea algo que se conoce como efecto dominó. Y también hay unos enlaces, unos videos
de profesores que trabajan el tema de este efecto dominó, esto que vos decías. Franco, era que vos me decías, Franco, ¿te dormiste o estás ahí todavía? ¿Estás? ¿Estás en el quinto sueño? Bueno, viste que vos me decías de grabaciones. Bueno, esos son videos hechos por docentes conocidos, por profesionales que explican este efecto dominó y este principio de inducción. Así que les pusimos unos enlaces para que directamente vean las grabaciones de ellos, que están mucho mejores que si hacemos unas grabaciones nosotros. Pero bueno, y ahí además tienen todos, o sea, son multimediales los videos, están interesantes. ¿Quieren que miremos rápidamente esta otra demostración? Creo que no llegamos con el tiempo. Bueno, les dejo para que descansen, aunque sea un poquitito, para la otra materia. Pero digamos, podrían mirar ustedes, si tienen tiempo, eso es lo que hablábamos, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 y el ejemplo 4. ¿De acuerdo? Ahí ya termina.